vamos a grabar, por supuesto. Estamos ya presentes acá en esta clase, la primera clase oficial de lexicogenesia, con el grupo, la sección 01, grupo portugués. Ya nos conocimos en el otro día, el lunes, a propósito del otro curso de análisis del discurso. Probablemente, creo que estuvieron todos. Probablemente hay alguna persona nueva acá que no hayamos visto, pero me parece que los nombres que veo son todos de gente que ya estuvo. Así que me presento de todas maneras. Mi nombre es Felipe Moreno, soy profesor de lingüística, soy licenciado en letras, profesor de lenguaje y magíster en lingüística con mención en análisis del discurso. Dentro de las cosas que se hacen en el análisis de los discursos, de los textos y la lingüística en general, un componente fundamental es la semántica y el léxico. Y desde ese punto de vista, ustedes vienen de un curso primo hermano casi, que es el curso de semántica, que alimenta con todos los contenidos y todos los aprendizajes esperados el curso de lexicogenesia. ¿Ya? Yo les voy a, en esta clase, al igual que la otra clase, que hicimos de análisis del discurso, siempre es una clase de presentación, más que clase de una clase de presentación y de conocerse. Pregunta así general. ¿Qué recuerdan de semántica? ¿Que hay algo que sobre ustedes se les haya quedado en su retina, en su memoria? Puede ser una experiencia, un contenido en particular que les haya llamado la atención, o una aplicación que ustedes dijeron, wow, nunca lo había pensado de esta manera, y ahora sí lo veo. Porque semántica y lexicografía y lexicogenesia son cuestiones que se ven desde siempre, o sea, desde que estuvieron ustedes, o estuvimos todos en kinder, en primero básico, aparecen los cursos del lenguaje y ahí empieza a aparecer la semántica escondida y la lexicogenesia, ¿para qué decir? Está todo el tiempo presente en nuestras vidas más allá de lo que uno quisiera o pensara. Les doy la palabra. ¿Qué opinan al respecto? Recuerdo que existen estos grupos de palabras ¿Ya? que comparten, si bien no un mismo significado, pero se refieren a cosas similares o que están dentro de un mismo, como un mismo grupo. Por ¿Ya? ejemplo, si uno habla de un puerto, puede hablar de cualquier cosa que está dentro de un puerto y va a pertenecer como a un mismo grupo. Como no sé, Claro. los barcos, las embarcaciones, los montacargas y todas esas cosas pertenecerían al mismo grupo como puerto en este caso. Claro, como un grupo semántico, como un campo semántico. Exacto. Sí, esa es una cuestión, una de las aplicaciones pero fundamentales de la semántica y que ilumina mucho el camino de la investigación. Carolina Moya habla de los campos, voy a poner el chat por acá, campos lingüísticos, Daniela Flores, campos léxicos. Ya, mira, qué bueno que Benjamín dijo campos semánticos, porque campos semánticos, campos léxicos son parientes, y campos lingüísticos también serían parientes. ¿Podríamos delimitar un poco eso? ¿Hay alguna relación entre estas tres cosas? ¿Son tres cosas totalmente distintas? Entendiendo lo que plantea Benjamín como campos semánticos, aquellos grupos, parece que grupos de palabras que están asociadas de acuerdo a un significado común. Si se habla del puerto, hay un montón de elementos que pueden pertenecer a la idea del puerto. Carolina dice, todos son todos primos, primos hermanos, claro. ¿Tienen alguna noción de qué es lo que podría unir al campo semántico al campo léxico? Para empezar, ¿son lo mismo, literalmente? ¿O habría alguna diferencia? ¿Una subdivisión del otro? Dice Carolina. Subdivisión. Mm. Eh, no sabría decir como subdivisión. A ver, ¿alguien podrías explicarlo tú misma u otra persona? En fin. Hola. ¿Sí? Yesenia, hola. ¿Quieres conversar de eso, Yesenia? ¿Nos puedes aportar tu impresión ¿De qué? de lo que recuerdas de semántica? Ah, Estamos comentando campos léxicos, campos semánticos.
La verdad no. Me recuerdo muy poco de los Nada. archilexemas, quizás la salida Archilexema. dialéxica. Como me acuerdo de los títulos de las cosas que vimos. Ahora, si le echo una ojeada, yo creo que ahí sí me podría acordar. ¿Hicieron algún trabajo sobre campos semánticos? A propósito de lo que mencionas, archilexema, a propósito que hemos hablado de juntos de palabras, ¿hicieron algún trabajo de esa naturaleza? Me parece que sí, pero no me acuerdo. No se acuerdan. Oye, qué memoria a corto plazo, o sea, a sea, largo plazo. Hicimos Son uno, jóvenes, pero chiquillos. Tienen los cerebros todavía jóvenes y frescos. no, profe, sí hicimos un trabajo de como campo semántico, pero fue como una actividad que fue muy corta y lo otro fue más como eran como más preguntas abiertas respecto al tema. No era como específicamente como de un ejercicio de campo semántico. Ya, no específicamente eso. O sea, ¿no hicieron algún trabajo de investigación de campo semántico? María Molina, ¿tú quieres hablar algo? Tanto rato frente al PC me fundió la neurona. Pasa eso. A mí me pasa que yo termino los días así también, así como a las 8, 9, y a veces tengo que trabajar mucho más tarde y estoy como, ya no puedo pensar más. Pasa eso. Nos falta la interacción, salir a la calle, estar en una sala, rayando una pizarra. Así, tengo unas pizarras que yo rayo solo acá para poder entretenerme, pero no es lo mismo. Ya, bueno, eso es un aspecto súper importante, saber recordar qué es lo que hicimos, qué es lo que hicieron en semántica, porque este curso es un curso pariente de semántica. Irremediablemente, y aquí viene la siguiente pregunta, ¿qué es lo que nosotros conocemos de léxico y de genesia? Porque está todo esto emparentado. Diana Sepúlveda, ¿estás por ahí? ¿Te acuerdas o conoces alguna noción de léxico? Perdón, juré que estaba hablando y tenía el micrófono apagado. Suele pasar. A pesar de los meses en esto. Pero un poquito. Y ahora sí. Sí. De léxico, que es como más términos de vocabulario, como un buen empleo del vocabulario en un texto. Se me imagina porque igual ya se me fueron olvidando varias cosas. Ya. Pero eso que tú acabas de decir es bien importante. En general, nosotros tenemos, por dos razones. Primero, por la educación escolar, tenemos la idea de que el léxico siempre está asociado al uso correcto de palabras o al uso de palabras para decir bien las cosas en los momentos oportunos. O como conocer una gran cantidad de palabras para poder hablar bien y demostrar que uno es educado y culto. El léxico está siempre asociado a eso, más o menos, en esos términos. No sé si les parece, concuerdo con lo que les planteo. Esa es una idea, como que viene desde la educación misma escolar. Y la segunda, es más fuerte aún, que es la que viene con respecto al estudio de la traducción. Y cuando ustedes se encuentran con traductores y lingüistas, en general, los traductores y lingüistas les van a comentar que el léxico es el estudio de las palabras que son adecuadas y que deben decirse bien para incorporarlas bien en traducción. Y los traductores son muy defensores, por ejemplo, del brazo de lucha del lenguaje, que es el diccionario. Y el diccionario, sobre todo cuando está detrás, hay un organismo también que está detrás, una organización que está detrás, que es la Real Academia Española, que fija las reglas supuestamente de cómo tenemos que hablar y qué tenemos que decir. Y de esa manera se construye otro mito con respecto a que el léxico es propio de las personas que saben hablar, de las personas cultas, y sobre todo los que tienen poder idiomático, poder de decisión y decirte, no, eso no se dice así, se dice de otra manera. Antiguamente,
bueno, ahora mismo, todavía aparece de repente en televisión un profesor, no sé si han escuchado hablar del profesor Campuzano, aparece en televisión mucho un profesor que es de castellano, que se llama así, Campuzano, ya está más viejito, pero hasta hace, no sé, 10 años atrás, era como famoso en la tele porque era el profesor que lo invitaban a los programas de televisión para decir qué es lo que se debía decir bien y qué es lo que se decía mal. Como que ese precepto del léxico es una cuestión que tenemos que tirarlo un poco a la basura, porque no es precisamente eso. Javiera dice, cuando pienso en léxico, pienso en raíz, así como morfema léxico. Totalmente, totalmente, porque el léxico en sí como término, no solamente un término que esté asociado a la palabra o al buen decir de las palabras, porque es una cuestión de uso, sino que tiene que ver con un componente fundamental del lenguaje, que es identificar esta forma lingüística. Ahora, genesia, ¿de dónde viene genesia? Es como, da origen a algo, o es como el surgimiento, nacimiento de algo. Exactamente, el Génesis, el libro Sí, bíblico. que sale a partir de algo. Exactamente, el Génesis es el gran libro original, el número 1 del Antiguo Testamento, donde empieza toda la creación, y es un gran libro desde el punto de vista literario, mitológico, y algo de eso les voy a comentar en el curso de análisis del discurso, porque es un buen ejemplo de eso. Y desde el punto de vista de Génesis, exactamente, la creación. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a hacer en este curso fundamentalmente tiene que ver con estos dos componentes, estudiar el léxico y estudiar la génesis del léxico. Eso es en grandes rasgos. Así es que, desde ese punto de vista, cuando hablamos de morfema léxico o léxico, estamos queriendo referirnos al objeto de estudio que vamos a llevar. Ahora, sería bien fome que solo nos dedicáramos a buscar todas las definiciones que existen sobre léxico y sobre genesia, y viéramos a autores que nos hablan de eso y listo. O sea, sería un curso que no tendría mucho alcance. Así que les voy a explicar ya un poquito más adelante de qué se trataría esto. ¿Cómo ustedes pensarían aplicar esto de la léxico-genesia a la carrera? Antes de yo seguir hablando al respecto. ¿Cómo lo ven en este momento de su semestre, con los ramos que tienen, con lo que han visto en semántica y en otros ramos de lingüística? ¿Cómo lo ven hacia la carrera, hacia el estudio? Y digamos, ¿qué es lo que ustedes ven la relación con la carrera? Se me ocurre así como para que nosotros sepamos cuáles son las palabras que debemos ocupar, así como de la forma más correcta posible a la hora de traducir algo o a la hora de interpretar algo. Ya, súper. O sea, es una herramienta de trabajo para un traductor, específicamente hablando. Claro. Porque un traductor, o sea, una de las grandes misiones que tiene el traductor, y incluso que supera a la misión explícita, por ejemplo, de un lingüista, probablemente tal, porque el lingüista podría ser el lingüista es, de hecho, una persona que como profesional del lenguaje va a estudiar la lengua, sabe tal y cuales cosas, pero a veces va a ser consultado sobre el uso de la lengua. Muchas veces ocurre eso. Yo he tenido muchos trabajos y yo hago consultoría en cosas de comunicación, de lenguaje y de educación, y como lingüista me pasa mucho que tengo que saber mucho del lenguaje para poder saber hablar de ciertas cosas, pero no necesariamente uno como lingüista prescribe el uso. En cambio, los traductores sí tienen una misión un poco como de inspector, como de prescribir, o sea, no, tienen que tomar una decisión súper clara. Aquí lo que va a caer en este texto, lo que va a pasar en este texto son ciertas palabras de tal naturaleza, de tal manera, y son estas y no otras. Y en ese sentido, la decisión del traductor necesita alimentarse de criterios de análisis de palabras y de entender cómo funciona el léxico en toda su realidad. Y eso es harto que decir. Es harto que decir. Si uno empieza a pensar, ¿cómo puedo yo tener una herramienta de trabajo que es el léxico y saber tanto para poder distinguir y dictaminar cómo usar ciertas palabras que todavía no conozco incluso? Porque ustedes, si hacen traducción o revisan si tienen, por ejemplo, un cliente de minería y tienen que hacer traducciones para minería,
ustedes van a tener que dictaminar sobre qué palabras utilizar en un texto que aún no conocen y no saben, y más encima tampoco un tema que no manejen. Entonces, el trabajo del traductor en ese sentido es súper complejo. No es tan fácil. Ya, bien, esa es una noción. Y también saber el origen de una palabra y por qué se inserta en el contexto que se inserta, cómo se inserta, es también un acercamiento cultural al idioma que estamos aprendiendo. Por Claro. ejemplo, no sé, tiene origen porque los inmigrantes lo usaron así, lo trajeron así. Como, por ejemplo, no sé, la palabra wifi, ¿Sí? que me llamó la atención cuando llegué a Chile. Entonces, yo me preguntaba que por qué usaban wifi y resulta que habían inmigrantes alemanes aquí y esa era como su pronunciación de huevo. Entonces, no sé, me pareció chistoso y me parece que también es parte de la cultura que existe ahora en Chile. Exactamente. Entonces, esos acercamientos también son como necesarios cuando estamos traduciendo, saber de dónde se generan y eso. También ayuda, así como a lingüística histórica. Es muy interesante. Exactamente, parece ser que para poder dictaminar y poder tomar decisiones sobre esto, parece que no basta con decir que conozco una cantidad de palabras y que sé cuáles son las palabras correctas. No, además tengo que tener criterios para poder analizar esta realidad lingüística de tal forma de poder decir de dónde viene. ¿Hay historia al respecto o hay usos particulares en ciertas comunidades de hablantes o en ciertos estilos de hablar? Porque eso también es súper importante en el estudio del léxico, saber que existen distintos planos. Y eso nosotros lo sabemos cuando estamos comunicando en esta sesión, cortamos acá y empezamos a hablar en el chat con unos amigos y nos comunicamos de otra forma y después viene la familia en la casa y hablamos de otra manera. Prácticamente es como hablar tres lenguas distintas, que en estricto sentido son tres registros distintos. Y ocupamos estos tres registros distintos. Cosa que no haríamos cuando si aprendemos una lengua 2 o lengua 3, que estamos recién trabajándola, ocuparíamos el mismo registro que estamos aprendiendo en el texto de estudio con el profesor que está en la clase. Ese mismo registro lo ocuparíamos para cualquier instancia. Y eso inseguriza un poco. Uno dice, chuta, parece que no estoy diciendo todo lo que podría decir. Bueno, eso es un aspecto. Súper. Bien. ¿Alguna otra opinión al respecto? Súper interesante lo que estoy escuchando de parte de ustedes. ¿Está? Sí, ¿alguna otra? María, ¿cuándo llegaste a Chile? A ver, julio. En julio cumple 5 años En julio cumpliste 5. ¿Y dónde estabas antes? en Venezuela. Estabas en Venezuela. ¿Es chilena? Sí. ¿Chilena te No. fuiste a Venezuela y volviste? No. ¿Eres venezolana? Sí. Ya, claro, es que tienes un acento mezcladito ya, entonces Sí. podría Me ser tuve una que cosa u mimetizar. otra. Sí, te tuviste que mimetizar con todas nuestras cosas. Sí. Ahora Bien. soy más chilena que los poros. Estoy cueca. Eso te salió venezolano. Sí. Rayos, fallé. Sí. Qué interesante, entonces vamos a tener una contraparte para poder hablar desde otro punto de vista. Yo he trabajado harto estos últimos años con extranjeros de lengua española de otros lugares de Latinoamérica y es muy entretenido porque uno como lingüista, no trabaja en términos netamente de lingüística como analizando el léxico, pero cada vez que hay interacciones y hablando y conversando, yo voy como internamente me voy sonriendo, voy viendo, wow, ¿cómo dicen esto? ¿Cómo de qué manera? Es súper entretenido. Para los lingüistas es súper entretenido eso. Bien, ya, vamos adelante entonces. Yo siempre genero una pregunta, que es ¿cuál será su compromiso? ¿Cuál es mi compromiso con respecto a esto? Y en ese sentido hay que darle una vuelta, formularlo, decir, no sé, yo como estudiante, como profesor, no como estudiante, como profesor, mi compromiso aquí es poder entregarles mostrarles que la lexicogenesia es una herramienta de trabajo para un lingüista traductor, que no les voy a entregar toda la bibliografía que existe al respecto porque es mucha y además que se mete en unos terrenos súper complejos que uno no pensaría que es tan complejo. Por lo tanto, mi misión acá es mostrarles todos estos highlights, entre comillas, como los elementos fundamentales para poder entender cómo analizar los conceptos del léxico,
cuáles son los elementos, las herramientas fundamentales para que ustedes trabajen y brindarles una ocasión de experiencia vital de aprendizaje, o sea, que ustedes puedan armar un proyecto de desarrollo de investigación lexicogénesica. El programa de trabajo, si ustedes ven, el aprendizaje general es súper específico, un curso bien acotado, va bien al punto, es decir, que ustedes vamos a trabajar la dimensión del significado. Como tal, la dimensión del significado no es la dimensión del significante ni del referente, sino que la dimensión del significado. ¿Qué es lo que hay en esa noción del significado? ¿Cómo se puede estudiar el significado desde el punto de vista que produce unidades léxicas? Esas unidades léxicas, por supuesto, están en todos los textos que uno produce, y nosotros lo que vamos a mirar, a fijarnos, son esos procesos lexicogénesicos que aparecen ahí. Pensando siempre en nuestra gran herramienta de trabajo, que es el diccionario. Muy vilipendiado por muchas décadas, muy amado cuando ha sido objeto de divulgación de comunidades que han estado siempre más al margen, pero siempre un elemento interesante. Ha sido vilipendiado porque se ha considerado que el diccionario ha sido siempre una herramienta de la política de control idiomático. Por ejemplo, la Real Academia Española lo que hacía hasta los años 90, principios de los 90, era prescribir y borrar de la faz de la tierra aquellas palabras que no fueran las palabras más adecuadas. Y hubo muchas disputas al respecto, práctica y teórica, hasta que en un momento se empezó a aunar este criterio de considerar que las palabras que hablaban en América del Sur, América Central, eran palabras que no eran pronunciadas por la blasfemia, sino que eran palabras que hablaban realmente los hablantes y que habían construido creativamente. Yo participé en el 90, estaba yo todavía era saliendo, estudiante, participé en el 98, 9, hasta el 2000 creo, en una... el magíster ya, fuera de eso, participé como estudiante, como investigador de la Academia Chilena de la Lengua en el proceso de enviarle, proveerle a la Academia Española de España, proveerle de todo un corpus lingüístico de chilenismos, supuestamente chilenismos, para ser evaluados como chilenismos. Y ese fue un trabajo en conjunto que se hizo en esa época en todas las academias de Sudamérica, no en todas, pero en varias. Y se entregó un corpus lingüístico de chilenismos que apareció en la versión siguiente de la RAE, y de ahí empezaron a aparecer sistemáticamente. O sea, si ustedes consultan la RAE actualmente, que ya está en versión papel y versión digital, se han seguido reproduciendo estos estudios y estas aportaciones donde quedamos en alto, quedamos súper bien. Pues, o sea, estamos, no sé, hay una palabra que se habla exclusivamente en Colombia, y es una palabra que tiene, o la acepción de esa palabra es colombiana, netamente colombiana, en ningún otro lado. Entonces, esa validez del significado es súper potente cuando los diccionarios la recogen. Otro ejemplo de diccionario exitoso ha sido también todo el aporte, los programas de interculturalidad que surgieron a partir de aquí en Chile, por lo menos los gobiernos ya de la concertación, también a mediados de los 90, pasado 2004, 2005, en que aparecieron por primera vez los diccionarios donde se recopilaba, se recogía glosarios al principio, ya después diccionarios de Rapa Nui, de Mapuche, de Aymara, cosas que antes no existían, y que si existían eran por aventuras personales de ciertos lingüistas y ciertos investigadores. Entonces hoy día ya existen esos elementos, o sea, ya uno puede echarle mano a esos elementos y poder, si uno pudiese, por ejemplo, tuviésemos acceso a una comunidad de hablantes exclusivamente de Mapudungún, y que fueran hablantes reales, y nosotros pudiésemos chequear cómo ese diccionario está representando las acepciones de esas palabras adentradas que están en el diccionario, estamos haciendo lexicogenesia. Ya estamos haciendo lexicogenesia, estamos trabajando en el plano del lexicográfico total. Así que es súper entretenido la lexicografía, que nos entrega herramientas para poder trabajar distintos planos de las palabras. Yo creo que eso es una cuestión que va a ser fundamental, de poner siempre el norte en aquello. O sea, yo me voy a esforzar en que eso ocurra. Voy a siempre motivando que las clases vayan hacia ese lado, que ustedes puedan ir mirando esa aplicación, porque a fin de cuentas lo que vamos a realizar, ahí les voy a mostrar esto, las unidades temáticas, lo que vamos a realizar a fin de cuentas es
trabajar con diccionarios. Ustedes van a trabajar en un proyectillo porque es chiquitito, muy acotado, pensando en que tenemos una clase semanal y es ambicioso el curso desde el punto de vista de los dos resultados de aprendizaje específicos. Uno, analizar el significado de unidades léxicas en contexto. Ya, para eso tenemos que entregar ciertas metodologías, ciertos conceptos generales, que están en las dos unidades temáticas, conceptos fundamentales de lexicogenesia y fenómenos asociados a la semántica léxica. Segundo, desarrollar el análisis y la interpretación semántica de un texto sobre la base de la semántica léxica. O sea, ya eso es más de aplicación total. Entonces, ¿qué tenemos para eso? Diccionario y enciclopedia y procesos léxico-genésicos. La primera unidad temática, conceptos fundamentales de lexicogenesia, la vamos a revisar, vamos a hacer 3 clases sobre esto, y yo hoy día les voy a dejar algún par de láminas para que ustedes se acuerden de algunos conceptos que son básicos, que podamos ya empezar con eso en la próxima sesión. Y vamos a hacer una prueba estrictamente sobre conceptos básicos, un poco hacer una especie de puente entre la semántica y la lexicografía, que es fundamental hacerlo. Luego nos vamos a meter en los fenómenos asociados a la semántica léxica y vamos a trabajar después un pequeño proyecto de aplicación sobre diccionario y enciclopedia. Vamos a ver de qué manera evaluar estos diccionarios, de tal forma que ustedes puedan plantear un proyecto final. El programa de clases, por supuesto, está orientado desde el punto de vista de webinar, como lo estamos haciendo hasta el momento. Yo hoy día estoy hablando más, también voy a incentivarlo y les voy a pedir que traten de ustedes participar más en el curso en términos de preguntar, meterse, interrumpir. Cuando yo haga preguntas, también participen, porque de esa forma no dejamos un monólogo que al final los que monólogan tienden a hablar consigo mismos y la gracia de esto es que ustedes puedan aprender y conversar sobre esto a partir aprender a partir de las conversaciones. Vamos a trabajar en el Moodle, donde vamos a dejar todo grabado, como repositorio de las grabaciones, y vamos a ir ahí dando la guía de los pasos por cada una de las clases. Las evaluaciones son formativas clase a clase, en el sentido de que durante cada sesión, a partir de las preguntas que yo pueda hacerle a ustedes hacia la mitad y al final de la clase, y los feedbacks que ustedes puedan darme, yo voy pudiendo entender de qué forma ustedes van aprendiendo y qué cosas vamos a ir apuntalando o qué camino vamos a tomar para ir llevando el curso. Las evaluaciones sumativas siempre es la evaluación de la nota, entre comillas, la nota propiamente tal. Y en ese sentido, aquí yo les presento 3 evaluaciones con sus 3 fechas tentativas, los días jueves, por supuesto. Una primera prueba individual de 30%, que lo que hace es, como les comentaba, poder hacer una síntesis de lo que ustedes ya saben y lo que deberíamos saber rápidamente como conceptos fundamentales de semántica y de lexicografía, para poder meternos en la lexicografía, ¿ya? Para que no tengamos duda alguna de cuando empecemos ya en el plano del léxico, empecemos a hablar de las relaciones de sentido en el léxico y bueno, un montón de cosas, ustedes tengan súper claro el signo lingüístico, los tipos de palabras, los tipos de las relaciones fundamentales de significado, etc. O sea, eso como que tiene que ser parte del día a día que esté ya incorporado. Luego el mini proyecto colaborativo va a tomar la unidad 2 y la unidad 3. ¿Ya? La unidad 2 que tiene ya conceptos de lexicosemántica y la unidad 3 que tiene esta evaluación de un diccionario. Ahí yo seleccioné, para evaluar diccionario, seleccioné un artículo muy interesante, muy fundamental de un investigador, un lingüista español que hace una serie de recomendaciones, en realidad es muy bueno el artículo, hace una serie de recomendaciones sobre cómo evaluar diccionarios. Y es algo que es pan de cada día para cualquiera de nosotros, porque tengo un encargo de traducción. ¿Con qué trabajo? ¿Con qué diccionario trabajo? Con el que me recomendó la profesora tanto, que me recomendó mi amigo tanto, que trabaja en tal agencia. Ya, ¿con qué base de datos? Trabajo, perfecto, trabajo con esa base de datos. ¿Con qué programa? Sí, tengo tal y cual software. Pero cuando empieza a aparecer muchos trabajos que son distintos, con distintos clientes, distintos propósitos y todo, uno se va dando cuenta que no siempre puede trabajar con los mismos materiales. Entonces hay que seleccionar herramientas de léxico que me permitan abocarme a esto. Google Translate es una de las 4 o 5 máximas entidades
que computan datos a nivel mundial para entregarnos aportes lexicográficos, más bien como matching de palabras entre una lengua y otra. O sea, la tecnología artificial ahí, la inteligencia artificial es tremenda, como estas máquinas, machine learning, cómo aprenden rápido y pueden hacer transformaciones de campos y marcos semánticos. Pero son de apoyo, ¿no? Son de apoyo porque, ya lo vamos a ver en unas clases más adelante, ¿por qué son de apoyo? Porque todavía hay elementos que nosotros con los que podemos jugar a criterio de, pudiendo hacer matching distintos de criterios para poder evaluar y poder decidir sobre qué palabras que conformen cierta textualidad para una traducción. ¿Ya? Eso es algo que lo vamos a ir conversando más adelante. Bueno, estas son las clases. El proyecto final de aplicación también tiene que ver con lo mismo, ahí vamos a ver varias alternativas. Trabajar con una conformación de palabras a nivel de campo léxico y de evaluaciones de ciertos campos léxicos, porque el campo léxico es uno de los elementos que sirve, es la herramienta, digamos, clave para poder entender la conformación y la organización del significado a nivel de las palabras. Hay otros elementos que también se los voy a presentar, y ahí ustedes van a tomar decisiones si lo toman o no, que ojalá pudiese que alguien se entusiasmara con eso, que son decisiones más bien del campo sintagmático, porque el campo léxico funciona en el paradigma, o sea, como la elección de palabras. Y hay otras herramientas que tienen a fundir el paradigma con el sintagma, para ver las solidaridades que tienen esas expresiones en el plano del enunciado. Ahí en su momento vamos adelante, les voy a mostrar esas distinciones para que los proyectos de aplicación también sean distintos, haya riqueza en eso. ¿Alguna pregunta, comentario hasta acá? Esta clase de presentación. Hay un taladro por ahí. Bien, esta lámina también se las presenté, se las dejé en el otro curso, así que no voy a hablar mucho porque somos los mismos. Tenemos todo en el campus virtual. La idea de trabajo en el campus virtual es que sea sea algo que ustedes han hecho ya en clases presenciales antes, que es que el profesor les entrega en la clase sincrónica, ahora, a distancia telemática, se presenta un contenido, se presenta una actividad, se hacen actividades y se dejan ciertas acciones, actividades posteriormente para la siguiente clase como una forma de seguimiento para ustedes mismos. Yo entiendo la lógica de estar todo el día en frente del computador, que es terrible, y entiendo que se nos queman a todos los ojos ya y el cerebro se fríe. Pero por lo mismo, lo que les voy a tratar de dejar son actividades que ustedes puedan no solamente estar haciéndolas acá, sino que puedan pensarlas. Por ejemplo, no sé, también puedan, si hay que leer algo, pueden tal vez leerlo, imprimirlo, o leerlo en el compu, leerlo en una tablet, o algo así, que puedan salir del ambiente, y que puedan hacer actividades también de pensar ciertas cosas. Por ejemplo, analizar ciertos grupos de palabras o ciertos métodos que no solamente tengan que estar leyendo, sino que puedan leer, o sea, pensarlo, o hacerlo en el papel, así en una hoja. Voy a dejar también algunos videos y sitios de interés que obviamente implica pantalla, pero que ya es otra actividad, es otra cosa. Algún foro y alguna cuestión de esa naturaleza también. Bien, vamos al programa. Este es el programa fundamental. Las dos primeras unidades, entonces, tienen... la primera unidad es conceptos fundamentales básicos, que vamos a empezar inmediatamente. 4 tipos de conceptos fundamentales, que son lo básico en semántica, el significado, relaciones de sentido y la distinción entre campo, la gran distinción entre campo semántico y campo léxico, que vamos a tenerla súper, hiper clara con ejemplos y con todo. Después, en la segunda unidad ya nos metemos de lleno en conceptos relacionados a la semántica léxica, o sea, cómo el significado está dentro de este léxico. Y aquí quiero hacer una apreciación, ¿ya? Voy a utilizar una metáfora para esto. Cuando tenemos ¿a alguien le gusta la Fórmula 1? Por ejemplo, los autos de la Fórmula 1, ¿no? Hay una serie en Netflix que es súper cagüín, es puro cagüín, es una teleserie pero de la Fórmula 1, y es que yo me maravillo cómo pueden hacer series, bueno, hay gente que hace en Netflix series de la nada, o sea, o teleseries de la nada, o los canales de, no sé, de televisión, hay unos programas que digo, pero es impresionante cómo hacen cosas de la nada, o sea, hay una maestría detrás de eso. Bueno, esta serie de Fórmula 1 aparecen cómo funciona la Fórmula 1, las derrotas, las peleas entre uno y otro, y es real de cómo trabajan los pilotos de Fórmula 1. Es bien entretenida. Si quieren distraerse, ahí tienen de todo, o sea, hay competencia, peleas, dramas,
accidentes, riesgos, hay de todo. Y bueno, un auto de la Fórmula 1 es un auto que tiene un chasis maravilloso, lleno de propaganda, marketing total, el branding de la empresa, los logotipos, los colores. Uno lo mira y dice, qué maravilla. Pero si uno saca esa carcasa, adentro hay un motor que es el centro de la pelea, de la discusión. Todas las escuderías de los distintas, que tienen sus distintos autos y representan distintas marcas e intereses, todo el tiempo están peleando por cuál es el mejor motor, cuál es la mejor, y cada motor es distinto. Nosotros vemos eso y no nos parece, no vemos ninguna diferencia. Bueno, en las palabras ocurre algo parecido. Las palabras tienen un chasis, tienen toda una estructura, una cáscara. Esa cáscara la da la forma léxica. Y esa forma léxica, como lo digo, es una forma que tiene sonidos, tiene materialidad física sonora e imagen sonora, física. Y la materialidad que está dentro de la carcasa es el motor, el corazón, el significado. Entonces, cuando se habla de semántica léxica, es imposible no hablar de una u otra, porque es esto, es una imbricación muy potente entre el significado, el motor y el chasis del auto. El chasis del auto no va para ninguna parte solo, no transporta nada. Transporta cuando hay un motor. Y el motor solo tampoco puede ir a ninguna parte, necesita el chasis. Entonces, es por eso que son dos cuestiones que van de la mano. Es imposible que hagamos lexicografía sin hablar un poco de semántica. Entonces ahí yo les voy a pedir disculpas y les pongo al tiro una alerta de que hay cosas que se nos van a, irremediablemente en la discusión, en la conversa, se nos van a repetir con respecto a cosas que vieron en semántica, pero con el objetivo de trabajar lexicografía. ¿Ya? Eso es. Bien, en la tercera y cuarta unidad que están acá, nos encontramos con la tercera, nuestra unidad clave, que es el diccionario, la diferencia con la enciclopedia, que es importante, y cómo esto nos permite generar proyectos de aplicación de las 4 unidades que vayamos a ver. ¿Ya? En el programa y acá en la presentación les dejo estos links que también los vamos a revisar en algún momento en las clases, que son distintas aplicaciones de la semántica léxica. O sea, cómo, por ejemplo, el primer análisis semántico latente es cómo un grupo de lingüistas analizó la producción escrita de noticias a través de un apoyo informático. O sea, uno puede diseñar, hoy ya se puede hacer muchas cosas, basta con tener un informático amigo de cerca que te pueda ayudar a programar cosas y pedirle cosas a una alimentación de datos de acuerdo a lo que uno quiera. En ese sentido también ustedes son jóvenes, también podrían aprender a programar, meterse hay cursos hoy día en todas partes de programación en distintos frentes que les permitiría generar herramientas para poder hacer estudios. El campo semántico visual. Esa soyvisual.org es una página muy bonita donde ustedes pueden, van a ver puros monos como decir escolares, así como dibujos, campos visuales, como aprender a saber cuáles son las distinciones de las cosas a partir de campos visuales. Eso tiene aplicaciones más allá de lo escolar, así es que algo que también ustedes pueden maravillarse. Por ejemplo, si alguien quiere hacer un estudio sobre cómo la gente define ciertos componentes de una casa, de un living, de una sala estar, cómo le llama a cada una de estas cosas, cómo las ve. Entonces ustedes, en vez de mostrarle las palabras, haciendo una encuesta, en vez de palabras, la encuesta es gráfica, es visual. Y la gente pone la información que uno le pide que ponga y después se sacan los resultados. Bien, después les explicaré más allá, con más atención todo esto. ¿Han escuchado hablar de la colocación léxica? El fenómeno de la colocación léxica. Las colocaciones. ¿Han escuchado hablar de eso? ¿No? Ya, bien. Aquí lo vamos a ver también. Las colocaciones léxicas son aquí, toda esa fraseología de palabras que de distintos componentes hacen que uno se descoloque cuando es hablante no nativo. Por ejemplo, si yo soy colombiano y llego acá y me enfrento a la selva chilena de Santiago de Chile y empiezo a escuchar y empiezo a hablar en un carrete, empiezo a hablar con gente, y empiezo a escuchar y de repente alguien me va a decir, oye, ¿de qué están hablando? ¿Me pueden explicar de qué están hablando? No entiendo nada. Pero si estamos hablando español, no estamos hablando otro idioma, no entiendo nada. Y te van a decir muchas veces eso. O viceversa, si uno va
Yo Ahora en el colegio tú en el me colegio. pasaba. Ya, Sí. ¿viste? Me decían así, ay, eres terrible rápido. Y yo así, ¿qué significa ¿Qué es eso? eso? Sí, ¿qué? ¿Por qué lo dice así? Claro, sí. Yo he estado también en algunas fiestas de colombianos con amigos con los que he trabajado, antes, cuando se, no piensen que ahora, antes, estoy hablando antes de la pandemia. Y en un momento estaba, no sé, con amigos, no sé, mirándonos así como, ¿de qué están hablando? Ya no entiendo nada, no entendí, me perdí. Y eso es muy entretenido también, por la diversidad lingüística. Bien, empecemos. Quedan un par de minutos, no nos vamos, es más cansador cuando uno habla, pero quiero dejarles ya lanzadas algunas cosas de esta primera unidad. ¿Ya? Lo primero, ¿qué es lo que es la semántica? La semántica tiene que ver con el significado, con el estudio del significado, con lo referente al significado. Eso es la semántica. Y por ende la semántica lo que hace es estudiar, concentrarse exclusivamente en el significado. Y de esa manera define dos cosas, la monosemia o la polisemia. O sea, el estudio del significado, un significado, propiamente tal, o el estudio de muchos significados, más de un significado. En la práctica, el estudio de un significado siempre nos va a llevar al estudio de más significados. Lo que pasa es que teóricamente hablando hay que hacer la distinción porque un significado puede ser este motor del chasis, motor fundamental que haga mover este vehículo de un lado a otro. Pero en la medida en que este vehículo se mueve entre medio de otros vehículos, se va produciendo una relación que permite que la interacción propiamente tal, los choques que se producen entre cada uno de estos autos, generen más significado, generen más interacciones y mayor riqueza propiamente de sentidos. Un ejemplo concreto, la palabra fuego. Se las voy a poner esta palabra en dos contextos distintos. Primero en el contexto lingüístico y luego en el contexto extralingüístico. Desde el punto de vista del contexto lingüístico, si tengo la expresión dame fuego para encender el cigarro, ¿ya? Decimos que es lingüístico porque la palabra está incorporada como una unidad léxico-semántica dentro de un texto. En este caso, una enunciación lingüística que se entiende que fuego, y además por una especie de metonimia, se entiende que fuego hace relación al encendedor, ¿cierto? Esa es la metonimia, probablemente tal. ¿Recuerdan ese concepto de la metonimia? Que no es la metáfora, la metonimia es cuando una parte se transforma por el todo. Entonces, cuando decimos, oye, voy a tomar un vaso de Coca-Cola, como el vaso es de Coca-Cola y lo voy a tomar el vaso en sí de Coca-Cola, se entiende que no. Bueno, lo mismo pasa con el encendedor. Dame fuego, se entiende que es el fuego. Perfecto, funciona. Para efectos de traducción a otra lengua podría ser que esa metonimia, dame fuego, no sé, no creo que haya alguna lengua en el mundo que no entienda esa metonimia de fuego por encendedor. Pero si es que hubiese, daría pie para que se genere una traducción lingüística. Y ahí está el fundamento total de la traducción, que contextos lingüísticos tengo que traducirlos porque hay ciertos componentes que son analizables en partes distintas y alusiones que cada una produce. Listo. Segundo, contexto extralingüístico. Simplemente fuego. Y aquí yo pongo entre paréntesis un contexto posible. Si el incendio en la calle, ese fuego ya no es fuego, no es encendedor, no es el fuego probablemente tal vez que uno podría pensar entre una parrilla, o el fuego que yo puedo hacer encender un papel, sino que es huyan, porque hay peligro. Básicamente eso es la expresión. O sea, queda como sinónima de huyan y de muchas otras posibles expresiones dentro del mismo contexto extralingüístico. De tal forma que, como podemos ver, el significado monosémico, cuando se pone en funcionamiento, deja inmediatamente de ser monosémico. Por lo tanto, el estudio de la semántica siempre está preocupado de buscar toda esa polisemia, toda esa cantidad de significados posibles y cómo sus significados podrían estar incrustados en ciertas carcasas. Entonces, ya la cosa se complejiza, porque tenemos significados, carcasas que están, digo carcasas como formas lingüísticas y contextos muy distintos. Piensen ustedes, fuego podría estar también, si en la cocina salió gas y se encendió una llama, también fuego, y fuego gritado dentro de la casa, también tendría otro significado. En fin, son muchas posibilidades.
De tal manera que lo primero que tenemos que despejar, o precisar más bien, es que la semántica del estudio del significado, y el significado está en las lenguas naturales. Cada lengua natural expresa significado de acuerdo a los contextos lingüísticos. Y luego de eso nos encontramos con que la lengua y el habla, como lo decía Ferdinand de Saussure, esa dicotomía fantástica, esa manera de presentarlo que todavía sirve a pesar de que han pasado ya cientos de años, o sea, bueno, no tantos cientos, ciento y tantos años. Y esa formulación de lengua y habla nos permite claramente entender estas dos dimensiones que tienen que ver con lo que nosotros como hablantes hacemos en la manifestación concreta de nuestro hablar del día a día, que es verborreica, que no es precisa a veces, que muchas veces carece de precisión, pero que está siempre en sintonía con una convención sistemática que nos permite entendernos a fin de cuentas, o que nos permite por lo menos decir, a ver, ¿qué diablo está diciendo? ¿O qué diablos quiere decir esta persona con lo que acaba de decir? Y esa manera de poner las cosas sobre la tierra es ir a la convención, ir a la lengua. Eso es lo que hace, por ejemplo, un lingüista cuando quiere hacer un diccionario, es poner todas estas manifestaciones en la tierra y decir, a ver, ¿qué es lo que quieren decir toda esta cantidad de personas que se comunican a diario y que ocupan la palabra wifi para tal cosa? ¿Y por qué la ocupa para tal cosa? ¿De dónde está motivado esto? Entonces, una de las explicaciones de por qué se ocupa esto tiene que ver con de dónde viene, o sea, lexicogenesia. Bien, ahí estamos con la primera parte. ¿Se entendió esa idea inicial de la semántica? ¿Sí? Bien. Segunda idea. ¿Cómo estamos a tiempo? Estamos bien. Tenemos a Jacinta, tomó leche en el desayuno hoy a las 7:15. Ya, una oración común y corriente, sujeto predicado. Ahí está, sujeto predicado. Una frase sujeto, frase sustantiva, que es el sujeto, frase nominal, frase verbal predicado, con verbo, complemento directo, circunstancial. Pues bien, esa enunciación así, tal cual, es una enunciación lingüística que es de base dentro de cada una de los componentes que, perdón, lo digo al revés. Cada uno de los componentes que están presentes en una oración son aquellos elementos léxicos que nos permiten identificar esas unidades. Entonces, la semántica, ahora en la oración, la única manera de entender que existe es que aparecen estos garantes de su existencia, que son las palabras, los lexemas. De esa manera nosotros sabemos que esa es lengua española. Claramente es lengua española por las reglas que utiliza la manera de conformarse. Igual, con el mismo comportamiento sintagmático, y hacemos algún par de cambios y ya se nos transforma en francés, se nos transforma en italiano, se nos transforma en catalán, en portugués, no en vasco, porque vasco ahí ya se transforma en es otra cosa, pero todas estas lenguas romances tienen más o menos el mismo comportamiento. Ahora bien, esos mismos comportamientos de todas estas lenguas nos van a dar a entender que son lenguas que pertenecen digamos, un tronco lingüístico, probablemente tal, y que se manejan de acuerdo a un sistema de reglas que es propiamente del lenguaje. Así, de esa forma, podemos entender que el fenómeno lingüístico va a estar siempre producido desde una comunidad de hablantes. Y en este sentido, ya aquí recalco algo, ¿ya? Si tuviera aquí tendría que etiquetar así, así poner aquí una etiqueta como en YouTube, así como concepto clave. En la lexicografía, lo que tenemos que hablar siempre es de la lengua y las comunidades de hablantes, porque no podemos hablar de lexicografía in abstracto. En la semántica se habla un poco in abstracto del significado y de cómo el significado universal. En semántica está la semántica proposicional, semántica lógica, la semántica filosófica, que es una semántica que es teóricamente cómo se estructura el significado. Y es muy bonito eso. Por ejemplo, hay un libro, perdonen que me vaya un poco por las ramas, pero es que hay un libro que se llama Las metáforas del día del común y corriente, metáforas we live by, we use for live, algo así. Y esas metáforas, ese libro de las metáforas de Lakoff, no me acuerdo el título exacto, ¿eh? Pero es la metáfora del día a día. Es un estudio sobre todas las metáforas, toda la cantidad de semántica y significado que existe en el día a día de los hablantes. Y eso a nivel universal. O sea, el tipo no está hablando de la metáfora en inglés, está hablando de cómo el ser humano construye metáforas gracias a la semántica. Bueno,
en lexicografía tenemos que aterrizar esto. O sea, es un grupo de hablantes, particularmente con nombre y apellido, que existen en una región particular, que hablan de una manera en particular, y que esa manera particular es la que vamos a retratar, poner una foto y enmarcarla y decir, eso es el léxico que ocupa esta comunidad. ¿Ya? Esa es una instrucción importante. Bien, acá les dejo también un esquema súper macro como para apoyar lo que les acabo de comentar sobre la relación de lingüística, sobre la lengua y el habla. Tenemos entonces 3 grandes áreas de la lengua que están siempre presentes en todo lo que uno hace, que es los sonidos, la forma y el significado. Y el sonido y la forma son esta especie de chasis que yo les comentaba hace unos minutos atrás, con el ejemplo de la Fórmula 1. O sea, todo lo que tiene que ver como garante de sonido y de forma es una estructura maravillosa que lo provee el lenguaje y que nosotros lo proveemos gracias a la articulación, los sonidos, nuestra conformación mental de estos sonidos. Es fantástico todo eso que podemos hacer. Pero tenemos que nutrirlo con significado. Y ese plano del significado lo estudia la semántica, desde el punto de vista de cómo se articulan todas estas palabras y cómo estos elementos sónicos aportan a la entidad del significado. La pragmática, por otra parte, que eso no lo vamos a ver en este curso, seguramente lo vamos a mencionar varias veces, pero no lo vamos a ver en particular, tiene que ver con las implicaturas y los actos de habla. ¿Se acuerdan de los actos de habla? Ah, Benja Martínez, tú dices que por ejemplo lo hizo leer el capítulo de ese libro. Sí, qué bueno que lo hizo leer. Ese libro es fantástico. Qué bueno, no me voy a repetir entonces con ese libro. Bien. Bueno, todo esto estoy conversando con Helmut a propósito para que coordinar bien esto. Bueno, las implicaturas, eso también tiene que haber visto en algún curso de lingüística. Los actos de habla son todos aquellos actos que, por el hecho de declarar, por ejemplo, el ejemplo anterior de fuego, en la calle, fuego, no es ninguna oración, nada, pero es una oración desde el punto de vista de acto de habla, porque es decir, oye, atención, escuchen, miren lo que está pasando, corran todos para ese lado, porque esa persona que dice fuego va corriendo para acá, entonces con esa expresión va diciendo corporalmente que todo el mundo corra hacia un lado, sin decirlo. Y las implicaturas son los elementos conversacionales que están presentes en una oración y que hacen que uno entienda lo que el otro va a decir. Y muchas veces, ¿cuántas veces nos ha pasado que estamos conversando con alguien y esa persona dice, oye, mira, es que, y pronuncia la primera palabra y uno dice, ya sé lo que va a decir? ¿Les ha pasado eso? Ya sé exactamente lo que va a decir. Esa es una implicatura conversacional, por ejemplo. Bien, para terminar acá. Al centro y el medio de todo el asunto está acá la palabra. La palabra como el elemento fundamental. La palabra es lo que se estudia desde el punto de vista del sentido, del significado, de la referencia. Y la palabra yo la puse más arriba como entre comillas, porque la palabra es un bicho medio raro, porque no es un morfema, probablemente tal, no es una frase. ¿Qué es lo que es la palabra? Es un monema, un signo. Bueno, eso lo vamos a dilucidar en las próximas clases para poder... yo creo que una discusión que la han escuchado en todas las clases de lingüística, porque no tiene una solución. Depende del punto de vista que uno lo quiera enfocar. Pues bien, ¿qué tipos de fenómenos explorará la semántica? O más bien, ¿para qué estudiar el significado? Les voy a dejar como una tarea para la próxima sesión, esta que se menciona acá. Primer desafío. Escribe la oración más incoherentemente coherente que se te ocurra. ¿Ya? Escríbanla en 30 segundos. No le den mucha vuelta. Lo primero que se les ocurra, que sea lo más incoherente desde el punto de vista de la coherencia. Y el segundo desafío va a ser escribir una expresión de uso muy familiar, que ustedes usen en su casa o con sus amigos, o sea, que hace algo realmente familiar, que tenga un carácter muy particular, muy identitario, muy poco académico, si ustedes quieren, muy poco convencional, que sea muy de uso familiar, que sea una expresión de uso familiar. No importa que se repitan algunas, porque vivimos en Chile, Santiago de Chile, y tenemos una cultura similar, pero que sea algo que ustedes crean que es muy identitario, muy particular, muy de la idiosincrasia. ¿Ya? Esas dos tareas van a ser como la puerta de entrada a la próxima clase, próxima sesión, más
esta presentación, que más adelante vienen algunos conceptos, por ejemplo, palabra, signo lingüístico, que quiero que lean, y ojalá también se motiven a echarle una mirada si tienen alguna duda con respecto a estos planos del significado. Por supuesto, en la próxima clase me lo pueden preguntar y lo comentamos. No obstante, si tienen tiempo para echar una mirada al cuaderno semántica o a su apunte semántica, o googlean sobre estos conceptos del signo lingüístico y el significante, el significado, etcétera, etcétera, también lo hagan, porque nos ahorramos también un rato, porque yo sé que signo lingüístico ya lo han visto harto, hasta el cansancio tal vez, y no es foco de atención de este curso, es más bien utilizarlo para salir adelante, seguir. ¿Alguna pregunta, comentario antes de terminar? ¿No? Bien, hoy día asistieron 16 personas, faltó harta gente, parece que son más. Hay algunos estudiantes de la sección de japonés que se nos van a sumar a esta sección. Ustedes todos se conocen de portugués y japonés, se conocen porque estuvieron juntos en algún momento, ¿cierto? ¿No? ¿No todos? Más o Yo menos. soy de otro Unos- curso. ¿Tú eres de otro curso? Es que yo Mira. yo debería estar en cuarto. Ah, ¿y qué pasó? ¿Tú te fuiste en algún momento? Congelé Congelaste. 1 año. Ah, y tú eras compañera de... Nómbrame a tus compañeras, alguna de tus compañeras. De Francisca Zamorano, Alonso Villalón, Ah, ya, claro, Violeta. ya, sí. Me acuerdo, la Francisca tuvimos clase el año pasado. Ya pues, estimadas, estimados, estimados y estimadas, estamos en minoría, que tengan buena semana, resto de semana, descansen fin de semana. Ojalá que este semestre sea más grato para todos, porque tanto ustedes como los profes, el año pasado terminamos, todo el mundo terminó muy reventado, muy cansado. Así que ojalá que este año lo llevemos mejor. Hemos aprendido, fue una gran lección de aprendizaje para todos, y lo más probable es que esto sea un aprendizaje que sea una práctica que podamos incorporar para más adelante en nuestras clases y en nuestro proceso de aprendizaje, de estar en clases, sesiones, aprender, complementarse, ser más autónomo en ese sentido, va a ser como es el pan de cada día ya. Los dejo entonces, que estén muy bien. Nos vemos. Chao. Chao, Chao, profe. muchas gracias. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Chao, Buen chao. fin de... Chao, profe. Chao.